Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro curso de análisis económico para ingeniería informática empresarial. Esto corresponde al capítulo 2 del libro del curso, Pensar como un economista. Veamos entonces cómo es que piensan los economistas. La economía, en general, es considerado como una ciencia social, pero ciencia. Entonces, antes de otras cosas, ¿qué es una ciencia? Aquí, para nuestros propósitos, consideramos que es una secuencia de observar lo que se ve, reflexionar lo que significa, cómo explicarlo, formular a nivel hipotético una teoría que explica lo que se observa y que permite derivar hipótesis y predicciones que la hacen corroborable. Corroborable en el sentido de poder ver si nuevas observaciones permiten validar la teoría o no. Entonces la validación es siempre el paso que sigue a la formulación de teorías. Y la validación conduce a nuevas observaciones y suele ser un proceso iterativo cíclico. No hay en este sentido verdades definitivas, por lo menos no hoy en día. Ahora, en las ciencias naturales tenemos ciertas condiciones para que las moléculas o las células o ciertos animales son todos los días iguales. En el área social y humano, ¿cómo validar si no se pueden hacer experimentos? O eventualmente, ¿cómo hacer factibles experimentos? ¿Sí? Se pueden hacer experimentos. O a veces se recurre a solo experimentos o casi experimentos. Es un caso que siempre merece una actitud crítica y vigilante respecto a afirmaciones o aserciones en el área de la economía. Ahora, los científicos son una de esta gente que modelan, hacen modelos. Aquí probablemente eso lo han visto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muchachos acá que tienen los ojos vendados y con el puro tacto tocan algo. No pueden ver lo que es como nosotros. Nosotros vemos que es un elefante, pero ellos entonces, como ven, como tocan un aspecto particular del elefante, creen tener que ver con muy diferentes cosas. Modelar en este sentido siempre es un proceso de abstraer, de sacar fuera de consideración ciertas cosas y quedarse con el resto, ¿sí? Abstracción. Pero también de simplificar. ¿Ven? Cada uno de los muchachos con el elefante está haciendo esto, está abstrayendo ciertos aspectos de lo que toca y así haciendo simplifica y se tienen que hacer supuestos. Siempre. No hay modelos que no hagan supuestos. La pregunta es cuáles son y si el modelador los revela. Si no, siempre habrá que preguntar por los supuestos. Modelos económicos, teorías económicas, dos palabras tienen que significar dos cosas distintas entonces. Veamos, modelos y teorías. Modelos deriva del latín modus, una forma de tamaño reducido, como nos dice el diccionario. Un objeto pequeño entonces que representa a otro, usualmente más grande. ¿Sí? Trabajo de construcción que puede ser preliminar, como un prototipo. Y también un prototipo es usado para hacer pruebas adicionales para seguirlo desarrollando. También puede ser algo más abstracto, una descripción esquemática de un sistema, de una teoría. Ven que el modelo no es teoría. ¿Sí? Si el modelo es una descripción esquemática de una teoría, no puede ser lo mismo. O algún fenómeno del área económico-social. ¿Sí? Hay otras definiciones que son menos útiles para nosotros, como el patrón o estilo genérico, como en la moda, ¿sí? O un ejemplar digno de ser imitado. Hay una referencia que todos ustedes pueden indagar si quieren.
la palabra modos tenía otras raíces indoeuropeas, tomar medidas apropiadas, y de la misma raíz han derivado otras palabras como medicina, moderno, modesto, comodidad. Todo eso está implícito cuando decimos modelo. Ahora, teoría, un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia. Bueno, eso sería más la teoría sobre la ciencia, ¿sí? La epistemología. Para nosotros es más bien un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de observación, experiencia y razonamiento lógico. Prestado de una palabra griega, teoría, contemplación, meditación, y después especulación abstracta. ¿Sí? Entonces, interesante saber que de lo mismo deriva teatro. Pueden especular sobre las relaciones entre teoría y teatro. Entonces, diccionarios para consultas. ¿Sí? Modelos y teorías todavía. Si es que un modelo articula una teoría de forma explícita, esto tiene 4 ventajas. Permite revisar la coherencia lógica. ¿Sí? Si en principio para la formulación de los argumentos tiene una chance de ser útil o práctico o eventualmente válido. De ahí se pueden derivar hipótesis que nos permiten hacer observaciones en el sentido de darnos cuenta si podemos confiar en ello o no. También podemos evaluar de manera anticipativa los efectos probables de intervenciones y de cambios. Muy interesante para nuestro área profesional y derivar recomendaciones cuando trabajamos como consultores. Modelos, entonces, es uno de los elementos básicos, no solamente en economía, pero también en economía. Resulta que hay diferentes tipos de modelos. Aquí vamos a utilizar una tipología con 3 distinciones. Hay modelos estáticos, que dicen cómo es algo, donde prácticamente el eje del tiempo se ha abstraído, ya no está. Otros modelos comparan 2 instantes en el tiempo, se llaman estático comparativos, que representan un estado inicial versus final de algún asunto económico, como por ejemplo cuando cambia la masa monetaria, después cambia de cierta forma el tipo de cambio o eventualmente la tasa de interés, ¿sí? Pero solamente vimos el estado inicial y el estado final y nada se dice en concreto sobre la transformación. Y los modelos dinámicos que más nos interesan aquí justamente representan cómo llegamos del estado en el T1, tiempo 1, al estado en T2. Esto es lo que más nos interesa porque es necesario para poder intervenir y cambiar. Y nosotros cuando trabajamos en el área económico, empresarial en general, nos piden hacer recomendaciones sobre qué se puede hacer, qué se puede cambiar. Entonces, modelos dinámicos. Vamos a ver algunos ejemplos. El modelo del circuito económico. Aquí vemos los 2 grandes grupos de actores genéricos de la economía, las empresas y los hogares. Están interconectados en diferentes mercados. En el mercado de los bienes y servicios, pero también en el mercado de los factores de producción. ¿Cómo esto? Tenemos entonces bien y factor, trabajo en este caso, y el dinero. Y vemos que las empresas dan bienes a los hogares y los hogares dan dinero a las empresas. Pero también los hogares van a trabajar, las personas que conforman los hogares van a trabajar y por eso las empresas le dan dinero. Entonces vemos que estos agentes económicos interactúan o transactúan en diferentes mercados al mismo tiempo
y todo es bien interdependiente, circular y no aparece nada de la nada, ni desaparece hacia la nada. Es circular. Esto lo vamos a ver ocasionalmente en el transcurso del año. Ahora, siempre es bueno preguntarse qué simplificaciones se han hecho para convertir un país con millones de agentes en un modelo así. Entonces, ¿cuántas empresas son? ¿Cuántos hogares hay? Todo esto se ha compactado, separado en dos variables, empresas y hogares. ¿Qué supuestos se han hecho? Por ejemplo, se ha supuesto que no hay otros tipos de actores. Por ejemplo, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde hay otros países? Y se asume competencia perfecta. Que lo que es la competencia perfecta lo veremos en adelante. Pero ven que hay supuestos. Vamos a otro modelo, el de la frontera de posibilidades de producción. Aquí un ejemplo de un lugar, un país, donde o sea se fabrican autos, automóviles o computadores. Y tenemos diferentes combinaciones. Tenemos este área amarillo que tiene una limitación, esta línea negra, y afuera hay algo en blanco. Podemos fabricar entonces entre 0 y hasta 3.000 autos con los trabajadores que tenemos en un periodo de tiempo. O si no, computadores producidos. O entre 0 y 1.000 autos. Cuando hacemos 1.000 autos, por ejemplo, todo el mundo hace autos, no se produce ningún computador. Cuando se producen 3.000 computadores, entonces todo el mundo trabaja produciendo computadores y no hay autos. Entonces, hay muchas combinaciones acá que corresponden a la línea negra. Por ejemplo, 2.200 computadores y 700 automóviles. Es decir, si hemos decidido hacer 2.200 computadores, no se pueden hacer más que 700 autos, ni viceversa. ¿Sí? Eso son combinaciones que llamamos eficientes, o 2.000 computadores y unos 800 autos. Ahora, puntos como el C, entonces son inalcanzables. ¿Sí? No podemos producir 3.000 autos y a la vez 3.000 computadores y a la vez casi 1.000 autos. No hay suficientes recursos para hacerlo. Y muchas otras combinaciones serían ineficientes. Si se producen 1.000 computadores, deberían ser casi 1.000 autos, no 300. Y así entonces hay un sinnúmero de puntos, combinaciones que llamamos eficientes. Y esto da una forma cóncava en general. ¿Por qué cóncava? Bueno, porque las personas tienen diferentes capacidades y competencias y algunos son mejor para producir computadores y otros trabajadores mejor para producir autos. Y cuando vamos a los extremos, así haciendo puros computadores, tenemos que emplear también trabajadores de tipo auto, que son menos productivos que los demás trabajadores cuando se trata de hacer computadores, y por lo tanto, al agregar estos trabajadores se producen menos computadores adicionales. Y viceversa, con el extremo aquí de hacer puros automóviles, entonces los trabajadores de la compañía de computador que hay que emplear para ir de 800 autos a 1.000 no son muy productivos en términos de autos. Esta es la razón por la cual no es una línea recta, sino en general una forma cóncava, salvo cuando por alguna finalidad se hace un supuesto de simplificación. ¿Qué pasa cuando hay un avance tecnológico? Por ejemplo, aquí se trasladó la línea de la frontera de posibilidades de producción del negra hacia el lugar donde se ve la roja ahora. Vemos que es una tecnología de producción de computadores. Entonces, con la misma cantidad de recursos humanos se pueden producir más computadores. No necesariamente más autos, salvo que decidimos traspasar los recursos humanos de la fabricación de computadores a autos, naturalmente. Ahora, un par de otras distinciones que es importante tener en mente.
Hay un área de la economía que se llama positivo, otro que es normativo. Lo positivo habla de lo que es, y lo normativo de lo que debe ser. Entonces, cuando el economista habla como científico, intentando de omitir cualquier tipo de valor, juicio de valor, considerando lo que encuentra como lo que hay y lo que es, y proponiendo sus teorías, él las pone para explicar lo que es, lo que hay. Entonces es positivo y no da recomendaciones. En cambio, cuando hablamos de política económica y cuando hacer recomendaciones, estamos del lado de lo que debe o debería ser del lado normativo. Son dos asuntos que es bueno mantener limpiamente separados, para no empezar a argumentar lo que debe ser o debería ser con modelos positivos. Otra distinción muy importante entre micro y macro. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de los agentes individuales, la empresa, el hogar, los individuos. Incluso hablamos de un individualismo metodológico. Metodológico, ¿por qué? Porque se considera que somos individuos. Lo que pasa en la sociedad son los efectos de los hechos que cometen individuos, como cada uno de nosotros. Pero muchas veces dijimos que para ciertos propósitos podemos considerar los diferentes individuos como iguales y que las eventuales diferencias que hay entre ellos se cancelan mutuamente en promedio. Entonces hacemos algo que se llama agregación y consideramos que todos estos individuos son hogares. Ahí estaremos hablando de macroeconomía, ¿sí? Porque estamos hablando de los grandes agregados. La producción, los hogares, ¿sí? La demanda agregada, la oferta agregada. Veremos eso en el transcurso del año. Entonces ahora, para practicar un poco este razonamiento de los economistas, por favor, es bueno hacer algunas de las preguntas del paso del libro, las 2, 3, 4, 6, 7, 9, y también de los problemas y aplicaciones, el primero, el segundo y el sexto. Buena suerte con esto.